Shabbat Shalom, queridos hermanos y hermanas, muchas berajot, muchas bendiciones en este precioso Shabbat. Y pues en esta hora les saluda su hermano Nelson Méndez, transmitiendo a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, y enviando muchos saludos a todos ustedes que están en sintonía de Radio Shalom, de la Kehilá y Joshua, a los hermanos y hermanas de la Kehilá y Joshua, también de la Yeshiva Yeshua, y a todos los Javerim, Javerot, amigos y amigas que pues están en sintonía en esta hora de Radio Shalom, y que pues siempre están estudiando la parashá con nosotros cada Shabbat. Muchas bendiciones. Y saludos especiales a nuestros mentores también, a Jarón y a Araceli de Morales hasta allá, el sur de California, allá en cabina principal. Muchas bendiciones. Y para todos los morim de las Kehilot de Yehoshua. Y bueno, en esta hora vamos a comenzar, mis hermanos, con nuestro comentario que lleva por título Vayifen Vayeret Moshe. Ese es el nombre de la parashá, donde vamos a hacer nuestro comentario, pues más bien. Y esto significa, y se volvió Moisés. Y está basada en Shemot 32:15 al 34:26, segunda de Samuel 22:10 al 51, Tejilín capítulo 68, y en el Brija de Shah en el libro o en la carta de los Romanos capítulo 9, verso 1 al 33. Pero antes quiero invitarles a todos ustedes que puedan ingresar a www.elyosoy.com, en donde usted va a encontrar una variada enseñanza de raíces hebreas de nuestra fe y enseñanza con mucha profundidad, con mucho conocimiento, que allí comparten nuestros amados Roín, nuestros mentores, nuestros Morín, Aharón y Araceli de Morales. Así que la invito a que entre al www.elyosoy.com para que reciba tremenda bendición en esta página que es de grande bendición, valga la redundancia, para todo aquel que pues llega allí, ¿no?, a la página de elyosoy.com. Bien, hagamos tefilá a nuestro Jehová para que podamos comenzar en esta hora nuestro estudio, nuestro comentario de la parasha de hoy. Oremos. Baruch atah Jehová Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Jehová noten hatorah. Beshem Yeshua Mashiach, Sar Shalom. Amén, amén, ve amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torá. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torá. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Bien, vamos a basar nuestro comentario entonces acá en Shemot, capítulo 32. Recuerde que llega hasta desde el verso 15 hasta el 34:26. Pero nosotros vamos a basar nuestro comentario acá en lo que es el capítulo 32 y donde comienza, que es el verso 15, donde nos dice: y Moshe se volvió y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, de la una y de la otra parte estaban escritas. Así que ahí está, dice Vayifem Vayeret Moshe, ¿sí? Y Moisés se volvió. Entonces, vamos a centrar nuestro comentario hoy en lo que es, y este va a ser básicamente nuestro tema en esta parashá también, que lleva por nombre Vayifem, Vayeret Moshe, y Moisés se volvió. Pues nuestro tema va a ser acá Moshe y las tablas de la ley. Todos sabemos, entonces, comenzando, todos sabemos que las tablas de la ley traían pues entonces ¿qué? Los 10 mandamientos. En primer lugar diremos que pues se conoce en hebreo como las 10 palabras mayores,
porque no solo son 10 mandamientos, ¿sí? Hay mucho más en la Torá, pero podemos decir que en el hebreo se tiene como principales estos 10 y por eso se le llama las 10 palabras mayores o las 10 palabras principales, queriendo significar que son mandamientos del eterno Jehová de mucha o de mayor importancia, ¿sí? Por muchas razones. Obviamente sin desmeritar todos los demás mandamientos que encontramos en la Torá. Eso debemos de tenerlo muy claro. Ahora, ¿de qué material? Surge la pregunta, ¿de qué material estaban confeccionadas las tablas de la ley? El dato que pues nos da la Torá nos dice que eran de piedra, ¿sí? Y esto pues es creíble por la zona geográfica del monte Sinaí, de un lugar rocoso pues. Y el material más probable, según los sabios, es el granito. Ahora, según los estudiosos es el granito, pero el Midrash nos enseña, hablando del Midrash, el Midrash nos enseña que se trató de zafiro, o sea, una fuente luego de lo que es la riqueza de Moshe, según los sabios. Entonces, se trató de zafiro, que las piedras estaban hechas o las tablas estaban hechas de este tipo de piedra, piedra preciosa. O sea, no era cualquier piedra. Y que el Midrash nos dice que era zafiro, y esto después de la fuente, o sea, después de la riqueza de Moshe. Entonces, según el Midrash, tiene su argumento para decir que estas tablas de la ley eran de piedra tipo zafiro. Ellos tienen su argumento, que no vamos a entrar en eso. Yo solamente le estoy diciendo a usted para que usted tenga este conocimiento también de qué es lo que cree el Midrash, de qué es lo que creen los sabios respecto del tipo de piedra en donde venían las 10 palabras mayores o conocidos los 10 mandamientos cuando Moisés los trajo, pues. ¿En dónde venían escritos? ¿En qué tipo de piedra? Ahí lo tiene usted. Pues los sabios del Midrash dicen que en piedra de tipo zafiro, o sea, un tipo de piedra preciosa. Ahora, ¿cómo era el texto que estaba escrito allí? Las tablas pues tenían grabado en ellas el texto de lo que son las 10 expresiones o las 10 palabras mayores o las 10 palabras principales que conocemos, como ya dije, como mandamientos hoy. Y acá se hizo popular ese nombre, ese título para lo que estaba escrito ahí, los 10 mandamientos. Ahora, como estamos hablando, ¿qué nos dice también el Midrash? ¿Verdad? El Midrash explica que el texto atravesaba todo el ancho de las tablas y que milagrosamente podría leerse de ambos lados o sea, podría leerse de ambos lados, porque milagrosamente el texto atravesaba todo el ancho de las tablas. Y más bien milagrosamente podría leerse de ambos lados. El texto en sí atravesaba todo el ancho de las tablas y milagrosamente podría leerse de ambos lados. Esto nos dice el Midrash, que nos cuenta cuando usted entra a una página del judaísmo, ahí usted lo puede encontrar. Entonces, y pues claro que sí, estaba escrita por ambos lados, ya lo leímos en el verso 15, dice que estaba escrita, dice, tablas escritas por ambos lados, de la una y de la otra parte estaban escritas, lo dice el verso 15, donde estamos comenzando nuestro estudio, donde estamos nosotros pues centrando nuestro estudio, hablando de las tablas de la ley, que es nuestro tema en este estudio. Entonces, bueno, ya lo vemos entonces lo que dice el Midrash, que
milagrosamente podría leerse de ambos lados, ¿sí? Las tablas. Em, y bien, ahora, mirando desde el Talmud, ¿por qué Moisés rompió las tablas de la ley? Porque hoy quiero que miremos qué nos dice el Midrash, qué nos dice pues el Talmud sobre todo esto para que nosotros eh, tengamos una idea de qué es lo que pasó acá y con las tablas, cómo eran, y para que tengamos ese conocimiento también, ¿sí? Y podamos sacar nosotros también nuestras propias conclusiones. Ahora, dicho esto, recuerde que lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar, pues, es lo que dice el Talmud, lo que dice el Midrash, lo que dicen nuestros hermanos de Yehudá, pero que no necesariamente es así, no necesariamente es así. Por eso no le estoy diciendo que así sea, simplemente le estoy poniendo la interpretación de ellos para que usted, como buen estudioso de la Torá, saque sus propias conclusiones también, porque así debe de ser, ¿sí? Debemos de ser como los de Berea, sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué pasó con los de Berea? Ellos no creyeron de buenas a primeras lo que el apóstol Pablo decía, sino que se pusieron a escudriñar las escrituras a ver si lo que decía el apóstol Pablo era verdad. Y esa tiene que ser la actitud de todos nosotros también. ¿Sí? Eh, Esto es para nuestro conocimiento, pero vamos a discernir, ¿sí? Todo lo que es del Espíritu y que no, que es del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad y que no. Entonces, desde el Talmud, miremos por qué Moisés rompió las tablas de la ley. Uno de los eventos que realmente nosotros encontramos que es más misterioso de la Torá, pues es precisamente el momento en que Moshe rompe las tablas de la ley. Y más interesante aún es el hecho de que nuestro Elohim Jehová mismo, él mismo, pues nosotros podemos ver que acepta la acción que Moshe tuvo. ¿Por qué? Porque Moisés jamás escucha una represalia en ese momento, ni recibe castigo por romper aquellas tablas. Es más, podemos decir que nuestro Elohim Jehová aceptó su acto como un acto bueno, como un acto correcto. Así que es interesante ver que entonces Moshe, al romper las tablas, estas dos tablas no hacen mal, sino que más bien es aprobado por el eterno Jehová. Él hace bien cuando rompe estas tablas, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora, ¿por qué las tablas de la ley representan para, por ejemplo, el judaísmo, lo más sagrado que ha habido en el planeta Tierra y que para nosotros como hebreos, como seguidores de la Torá, servidores del eterno Jehová y de nuestro amado Yehoshua, creyentes de nuestro amado Yehoshua, y que practicamos la Torá, mis hermanos, pues también debe de ser muy importante, ¿sí? Bueno, es importante porque fueron hechas por nuestro Elohim Jehová mismo y grabadas por su mano. La Torá dice que Jehová escribió con su dedo. Él escribió con su dedo los 10 mandamientos, las 10 palabras mayores que venían en esas primeras tablas. Nuestro Jehová las escribió con su dedo. Eso es algo, era un privilegio tremendo, mis hermanos, que los israelitas, que el pueblo hebreo iba a tener. Mirar aquella escritura que venía escrito con el dedo de Elohim mismo. Pero resulta que ellos estaban en orgías, estaban perdidos en ese momento, estaban en lujuria en ese momento, estaba envanecido su entendimiento más bien en ese momento. Y Moshe tuvo pues que romper las tablas de la ley que venían escritas con el dedo de Jehová. Y yo no encuentro ninguna otra escritura que me diga así de claro, que Jehová escribió con su dedo, ¿sí? No encuentro yo en ningún otro lado de la Torah que diga así literalmente, que él haya escrito con su dedo, que no hayan sido
los profetas, que no hayan sido apóstoles, que no hayan sido eruditos, escribas, ¿verdad? Maestros que hayan escrito, sino que él. No encuentro otra escritura más clara que esta, donde él escribió con su dedo. Es cierto que con sus propios dedos, con sus propios dedos. Es cierto que, pues, algunos dicen que la escritura en la pared, que está ya en el libro de Daniel, que apareció y que fue un mensaje ahí para el rey en ese momento de lo que estaba haciendo, de cómo había agarrado los utensilios del eterno Jehová y los estaba utilizando para una fiesta pagana. Es cierto que pues muchos dicen que esa escritura que apareció ahí fue escrita con el dedo de Dios, con el dedo de Elohim, pero eso no es nada seguro, sí, no podemos asegurar nada, porque ahí no dice que fue el dedo de Dios, solo dice que apareció una mano y escribió eh, eh, allí una escritura que Daniel, que el profeta pudo entender, pero no dice que fue la mano de Jehová, aunque algunos han dicho que fue la mano de Jehová, pero no lo dice así. Y en particular, yo no creo que haya sido la mano de Jehová, ¿sí? Puede haber sido cualquier otra mano menos la de Jehová. No me imagino que haya sido, porque no dice ahí, no puedo inventarme yo, no puedo inventar que haya sido la mano de Jehová, pero donde sí está clarito que fue la mano de nuestro Jehová que escribió, que fue la mano del eterno Elohim que escribió, es acá donde nos dice, cuando usted lee la historia de cómo fueron confeccionadas las primeras tablas, donde nos dice que el dedo del eterno Jehová escribió esos 10 mandamientos en las primeras tablas. Ahí sí yo puedo asegurar y estar 100% seguro porque la Torá lo dice. Ahí sí, no es una interpretación propia, sino que la Torá lo dice. Y por eso es que esos 10 mandamientos es de mucha importancia, mis queridos hermanos. Muy bien, seguimos entonces. Ahora, ¿por qué entonces destruir estas tablas, romperlas? ¿Por qué entonces fue bueno? ¿Por qué Jehová le otorga dicho poder a Moshe? Respecto a esto, el Talmud no tiene una sola respuesta a estas preguntas. A través de él podemos ver muchas historias y reflexiones que hablan de este evento. Lo siguiente que le voy a leer, los siguientes fragmentos son tan solo una selección de distintas perspectivas que hay, de distintas interpretaciones que hay respecto porque Jehová no desaprobó que Moshe destruyera esas tablas donde él había escrito con su propio dedo, Jehová con su propio dedo, con su propia mano. Y por qué no, porque le da este poder a Moshe que las destruya. Entonces, vuelvo y repito, estas son interpretaciones que en esta hora quiero que usted se dé cuenta de lo que dicen los jajamim, los sabios respecto a esto, y que usted saque sus propias conclusiones. En ninguna manera estamos diciendo que alguna de estas sea la correcta o que ninguna de ellas o que alguna sí y otra no, ¿verdad? Esto es solamente diferentes interpretaciones y que usted tiene que sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, el Midrash Rabbah dice que se rompieron naturalmente. Cuando el santo, bendito sea, dice, dio a Moshe las tablas, esto es lo que dice el Midrash Rabbah, cuando el santo, bendito sea, dio a Moshe las tablas, estas eran capaces de cargarse a sí mismas, dice, como si no tuvieran peso. Pero cuando Moshe descendió y se acercó al campamento y vieron al becerro, las letras de las tablas volaron y las tablas se volvieron pesadas en las manos de Moshe. Como está dicho, cuando la ira de Moshe hirvió, tuvo que soltar las tablas de sus manos, según nos dice Shemot, capítulo 32 que estamos viendo, y verso 19. Entonces, esta es la interpretación que da el Midrash Rabbah respecto a por qué Moshe destruyó las tablas, o qué fue lo que pasó. Aquí habla de las letras que tenían vida y que cuando volaron las tablas se volvieron pesadas porque las letras mismas hacían que las tablas Moshe las pudiera llevar, pero que al ellas volar, porque tenían vida, las letras
porque eran las letras santas, y eso es algo muy importante también, ¿verdad? Que podemos nosotros decir de que pues esta interpretación tiene, tiene lógica en el sentido, o algo de lógica en el sentido que las letras pues tenían vida. ¿Por qué? Porque estas letras eran del hebreo santo, ¿sí? Eran de la Ketaf Ashuri. Esas eran las letras que venían en las primeras tablas. Entonces, de ahí podemos deducir que puede, puede y no, ¿verdad? Puede tener razón acá el Mirash Rabbah, mis hermanos, y por eso quise dar esta interpretación. Porque me parece que podemos sacar algunas conclusiones, como por ejemplo lo que le estoy diciendo, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice el Mirash Rabbah. Ahora, Rashi. Rashi dice que Moisés las rompe para salvar al pueblo. Él dice al pueblo judío, pero en realidad es el pueblo hebreo, porque no solo los judíos estaban ahí. Dice que ello puede ser, dice Rashi, comparado con un rey que sale de viaje y deja a su prometida con las doncellas. Gracias al mal comportamiento de las doncellas, ella adquiere mala reputación. Su chambelán, o sea, el hombre encargado de defenderla, se levantó y rompió el contrato de matrimonio. Dijo, si el rey decide matarla, le diré, ella no es aún tu esposa. Entonces, esa es la parábola, podemos decir, que creo que esta es una especie de parábola que da Rashi, hablando acá del chambelán, se refiere creo a Moshe, y bueno, etcétera, sí. Y la esposa es el pueblo. Entonces, mis hermanos, el rey de Jehová, esta es más una interpretación con menos misticismo, podemos decir, que da Rashi aquí, porque la que vimos de el Midrash Rabbah es con más misticismo, ¿sí? Con las letras que tienen vida propia, que salen volando, y ahí las tablas están pesadas, etcétera. Entonces Moshe la suelta. Pero acá Rashi nos da otra interpretación de esto, porque la soltó para salvar al mismo pueblo hebreo. Esta es la conclusión que podemos sacar de lo que dice Rashi. La conclusión más directa, más sencilla. Ahora, el Meshech Hukmah dice que Moisés la rompe, esta es otra interpretación, dice que Moisés la rompe como una enseñanza, ¿sí? Como una enseñanza. Entonces dice que cuando vieron que Moisés se retrasaba, o sea, de bajar de la montaña, perdieron su fe y buscaron un Dios, entre comillas, extraño para usar como un conducto divino. Y esa es la razón por la cual Moshe se enfadó y les dijo, ¿acaso piensan que yo importo? ¿Qué santidad existe más allá de Jehová mismo? Llegaron al extremo de hacer un becerro en mi ausencia. El cielo lo prohíba. Yo soy una persona como ustedes, les dijo Moshe, y la Torá no recae sobre mí. Incluso si yo no hubiera nacido, la Torá permanecería igual, les dijo Moshe. Esto, según nos dice Meshech Hokmah, esta es la interpretación que Moisés la rompe como una enseñanza. Y bueno, ahí tienen mis hermanos, y estas son algunas de las muchas interpretaciones que dan los rabinos, y que dan los rebes, que dan los sabios del Talmud. Ahora, continuemos entonces, porque aquí ya usted tiene una idea de lo que pasó, por qué Moshe rompe las tablas. Ya miramos tres interpretaciones y usted puede sacar sus propias conclusiones. Ahora, entonces, ¿qué pasó con el primer conjunto de tablas rotas? Bueno, una tradición talmúdica afirma que las tablas rotas se colocaron en el arca sagrada junto con el segundo juego intacto. No se enterraron como solemos hacer con los objetos arados que ya no se usan, según la tradición judía. Ahora, otra tradición talmúdica afirma, Rabí Judá dice o enseñó, dos arcas viajaron con Israel por el desierto, una en la que se depositaba la Torá
y la otra en la que se depositaban las tablas rotas por Moshe. La que contenía la Torá se guardaba en la tienda del encuentro, o el tabernáculo que se describe en nuestra porción en las siguientes, o el tabernáculo, perdón, que se describe, ¿verdad? Y en las siguientes, entonces, la otra que contenía las tablas rotas iba y venía con ellas. Eso lo dice Yerushalmi Shekalim 1.1. Sí, repito, dice, la que contenía la Torá se guardaba en la tienda del encuentro, o el tabernáculo que se describe. Y la otra que contenía las tablas rotas iba y venía con ellas. Yerushalmi Shekalim 1.1. Eso es lo que dice. Entonces, independientemente de si seguimos una u otra tradición, mis hermanos, es notable observar que las tablas rotas se conservaban junto a las intactas, según estamos viendo en la tradición judía. Ahora, ¿por qué? Bueno, el Midrash Rabbah, volvemos a citar el Midrash Rabbah, hablando de Shemot 46.1, ofrece una primera explicación y dice que Jehová le dijo a Moshe: no te angusties por las primeras tablas que contenían, esto según el Midrash Rabbah, ¿verdad?, que contenían únicamente los 10 mandamientos. En las segundas tablas que te doy también tendrás, dice, la Halajá, el Midrash y la Gadá. Bueno, ya esto está muy arraigado en la tradición. Como le digo, solamente lo estoy leyendo, pero en mi caso no es muy creíble. Pero bueno, acá se lo estoy leyendo. En otras palabras, ambos conjuntos de tablas representan diferentes etapas de la revelación, según el Midrash Rabbah. Es un proceso progresivo. Las primeras tablas fueron escritas únicamente por Jehová, oiga bien, como que si fuera poco, y en la segunda Moshe y Dios fueron colaboradores. Dios le dijo: labra 2 tablas de piedra, esto es lo que dice Midrash Rabbah, labra 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre las palabras que estaban en las primeras, Éxodo 34.1. Pero sabemos que en realidad escribió Moshe, mis hermanos. Y dice el Midrash Rabbah entonces que esto significa que nuestra relación con Dios es de compañerismo y colaboración. Bueno, eso sí, ¿verdad? Así tiene que ser. O sea, Jehová es como no solo nuestro Elohim. Cuando Jehová mismo vino a esta tierra como Yehoshua HaMashiach, él dijo, sois que seremos sus amigos también, ¿sí? Entonces, él es como nuestro amigo también, como nuestro mejor amigo. Y eso es que podemos tener nosotros, mis hermanos. Y eso es muy lindo, en quien podemos confiar que jamás te va a traicionar. Esa última parte del Midrash Rabbah y su interpretación, sí la creemos. Lo primero no, porque minimizan lo que estaba en las primeras tablas, ¿verdad? Por eso le digo que uno puede sacar sus propias conclusiones. Ellos minimizan lo que estaba en las primeras tablas y dice que solamente estaba ahí lo que Dios escribió. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Porque ese es el problema de los sabios judíos, que ellos creen tener un gran conocimiento y muchas veces por las palabras que dicen, por cómo lo dicen, por cómo interpretan, creen aún, y esto no es mentira, creen aún saber más que Dios, más que nuestro Elohim Jehová, mis hermanos. Eso más bien ya es una locura, eso ya es una blasfemia, ¿sí? Eso se convierte más bien en tontería de parte de ellos, ¿sí? Y si usted lee algunos escritos de ellos donde no tienen nada que ver con la Torá, como este, por ejemplo, que es una interpretación propia que ellos dan, entonces usted se va a dar cuenta que lo que estoy diciendo es real. A veces ellos creen tener más conocimiento que el mismo Elohim. Una tremenda blasfemia, mis hermanos. Así pues, mis hermanos, hasta acá mi comentario. Espero que les haya sido de mucha bendición. Y esto de las primeras tablas, tenga claro que ahí venía escrito en el hebreo Ashurit, en la Ketav Ashurit, mis hermanos, que es el hebreo Kadosh, el hebreo santo. Y luego después, ¿qué pasó? Las segundas tablas, y por eso que no estoy de acuerdo con los comentarios de nuestros hermanos
de Yehuda que dicen que las segundas eran más importantes porque traían ahí las halajá y no sé cuánto, como ya leímos. No es así, porque las primeras, mis hermanos, venían escritas con el dedo de nuestro Elohim Jehová. Y aparte de eso, venían con el hebreo Kadosh, el hebreo santo, la Ketafa Shuri, mis hermanos. Así que siempre tengamos cuidado. Si utilizamos los escritos como estudiantes de raíces hebreas, utilizamos los escritos de nuestros hermanos de Yehudá, pero siempre debemos de tener cuidado. Si lo que están diciendo ellos va de acuerdo a la Torá, pues creámoslo. Pero si lo que están diciendo ellos no va de acuerdo a la Torá, mis hermanos, entonces desechémoslo. Porque nuestro Elohim Jehová nos ha dado sabiduría también a nosotros, conocimiento, entendimiento. A usted le ha dado Jogma, Binaidaat, para que usted pueda discernir entonces de lo bueno de lo malo, ¿sí? Muy bien, mis hermanos, hasta acá mi comentario. Espero que les haya sido, como ya les dije, de bendición. Y pues seguimos gozándonos en este bello Shabbat. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, quien les dice a todos muchas gracias por su atención. Hasta la próxima y Shabbat Shalom. Bendiciones.